Vamos a resolver el ejercicio número 11 del tema de ondas. Nos dice lo siguiente. Una onda transversal de amplitud 5 centímetros, se propaga por un medio material tarda 2 segundos en recorrer una distancia de 50 centímetros. Por lo tanto, el tiempo que va a transcurrir son 2 segundos y cuando esto sucede, recorre una distancia de 50 centímetros. Y sus puntos más próximos de igual fase distan entre sí 25 centímetros. Por lo tanto, el dato que están dando ahí, puntos más próximos de igual fase, se refiere a la longitud de onda. La longitud de onda sería 25 centímetros. Bueno, ya tendríamos los datos y ahora me pregunta por expresión matemática de la función de onda, si en el instante inicial t igual a 0, la elongación en el origen x igual a 0 es nula. Por lo tanto, me está preguntando el apartado A, pues que escriba la ecuación de onda y para ello me da una serie de datos, unas condiciones que será para calcular la fase inicial, que es que y de la partícula en el origen y de x0 y tiempo 0, el instante inicial me dice que es 0. Estas son las condiciones iniciales. Y el apartado B me dice que calcule la aceleración de un punto de la onda situado en x 25 centímetros en el instante t igual a 1 segundo. Bien, entonces me está preguntando la aceleración, para la cual tenemos que es de la partícula que está en x 25 centímetros y también en el instante tiempo igual a 1 segundo. Bien, eso es lo que nos pide. Bueno, vamos a comenzar el ejercicio, pues conociendo que tenemos una onda, ¿verdad?, que se va a propagar en el espacio y tendremos de dato la amplitud, el tiempo en el cual recorre una distancia de 50 centímetros y la longitud de onda. Bien, lo primero que podemos hacer es pasar, si queréis, la amplitud a metros, aunque se podría dejar en centímetros, y la longitud de onda pues también la podemos pasar a metros, que sería 0,25 metros. Bien, la ecuación de onda, pues ya sabemos que la ecuación general va a tener la forma de I de xt igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular. No me dice hacia dónde se desplaza la onda, voy a suponer que se desplaza hacia la derecha, pues menos kx más la fase inicial. Entonces lo pongo aquí, supongo que la onda se desplaza hacia la derecha. O sea, supongo que la onda se desplaza en el sentido positivo del eje X. Bien. Bueno, la amplitud, el dato de la amplitud la tenemos y nos faltarían el dato de la frecuencia angular y del número de onda. Bien, para calcular la frecuencia angular necesitaríamos la frecuencia o el periodo normalmente. Y para calcular el número de onda, pues necesitaría la longitud de onda. Entonces lo que se me ocurre a mí es calcular el número de onda K primero, que vendría dado por definición como el número de longitudes de onda que hay en 2pi metros. Entonces sería 2pi partido de lambda. Bien, una vez que tenemos 2pi partido de lambda, pues sería 2pi y dividiríamos entre 0,25. 2pi entre 0,25. Bien, entonces me quedaría lo mismo que multiplicar por 4, por lo tanto 8pi y esto serían metros a la menos 1. Ya tendríamos en este caso el número de onda. Y el siguiente paso sería calcular la frecuencia angular para ya poner la ecuación de onda. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que no veo el dato de periodo y frecuencia. Pero aquí
tenemos un tiempo y una distancia, ¿vale? Un tiempo de transcurrido y una distancia en la que ese tiempo avanza, digamos, esa distancia la avanza la onda. Entonces, ¿para qué me va a servir? Pues para calcular la velocidad de propagación. La velocidad de propagación, por definición, se calcula como la distancia que recorre la onda en un determinado tiempo. Normalmente lo que me dan es la longitud de onda y el periodo, pero en este caso lo que me han dado es una distancia recorrida en un tiempo. Por lo tanto, la velocidad de propagación vendría dada como distancia entre tiempo, por lo tanto tendríamos que sería 50 centímetros entre 2 segundos, ¿no? Sería 50 centímetros entre 2 segundos y esto sería 25 centímetros segundo, que equivaldría 25 centímetros segundo, que equivaldría a 0,25 metros cada segundo. Y ya tendríamos ahí el dato de la velocidad. Bien, una vez que tenemos el dato de la velocidad, pues ya podríamos calcular nuestra omega. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer calculando pues el periodo o la frecuencia, ¿vale? Con el dato de la velocidad. Entonces, una vez vuelvo a repetir que tenemos la velocidad, ya sabemos que la velocidad es lambda, pues partido lambda partido del periodo, o lo que es lo mismo, lambda por la frecuencia. Bien, entonces de aquí podríamos despejar la frecuencia o el periodo. La frecuencia sería igual a la velocidad partido la longitud de onda. La velocidad son 0,25 metros segundo y la longitud de onda pues tenemos que también es 0,25 metros. Bien, una vez que tengo este valor, pues rápidamente vemos que la frecuencia es un hercio o un segundo a la menos 1. Bien, por último, la relación entre la frecuencia angular y la frecuencia pues viene dada como omega es igual a 2pi nu. Entonces tendríamos 2pi por 1, que sería 2pi radianes partido de segundo. Bien, todo ello para sacar las magnitudes, ¿vale? Para sacar las magnitudes que vamos a utilizar en nuestra ecuación de onda. ¿De acuerdo? Bien, pues el siguiente paso sería ya sustituir en la ecuación. Entonces sustituimos en la ecuación y tendríamos I de xt igual a la amplitud. La amplitud habíamos dicho que es 0,05 metros por el seno de 2pi t, que sería la omega, menos la k, que era 8pi por x, 8pi x, y ahora más la fase inicial. Y esta sería la ecuación de onda. ¿Qué ocurre? Que me faltaría por calcular la fase inicial. Entonces, la fase inicial pues la calcularíamos mediante las condiciones iniciales. Entonces, phi se calcula por condiciones, en este caso iniciales, pero bueno, por una serie de condiciones. Bien, las condiciones que me da, ¿vale? Las condiciones que tendríamos es que I de 0, 0 me dice el enunciado, si nos damos cuenta, me dice el enunciado que valdría 0. Entonces, I de 0, 0 me valdría 0. Y esto me lo marca el enunciado. ¿De acuerdo? Esto me lo marcaría el enunciado. Y ahora, si sustituimos en nuestra ecuación, ¿vale? Si sustituimos en nuestra ecuación,
pues podemos decir anterior, si sustituimos en nuestra ecuación anterior, vamos a ponerla, que sería, vamos a ver aquí, esta de aquí, si sustituimos en esta ecuación, pues al sustituir x igual a 0 y tiempo igual a 0, obtendríamos lo siguiente. Entonces, tendríamos que y de 0, 0 nos valdría 0,05 por el seno, y ahora sería 2pi por 0, bien, 2pi por 0, menos 8pi por 0, más phi. Bueno, si las condiciones son 0, 0, simplemente me queda 0,05 por el seno de phi. ¿De acuerdo? 0,05 por el seno de phi. Bien, entonces con estos dos o con estas dos ecuaciones lo que hacemos, como es el mismo desplazamiento, la misma elongación en las mismas condiciones, pues lo que puedo hacer son igualarlas. Estas dos ecuaciones las podemos igualar. Bien, y al igualarla obtenemos que 0 es igual a 0,05 seno de phi, que sería la fase inicial. ¿Qué ocurre? Para que se cumpla esta ecuación, pues lógicamente el seno de phi nos debe valer 0 para que eso se anule. Bien, y este seno de phi 0 pues me indica que phi va a ser el arcoseno de 0, es decir, el ángulo cuyo seno me va a dar 0. Bien, ¿qué ángulo es este? Pues el ángulo que tenemos, o que puede ser, es phi igual a 0 y phi igual a pi radianes. Bien, ¿qué ocurre en este ejercicio? Pues en este ejercicio me deberían dar otra ecuación para poder elegir entre phi igual a 0 y entre phi igual a pi radianes, es decir, para elegir la fase inicial. Bien, como no me dan ninguna otra ecuación, pues yo voy a suponer, ¿vale? Me deberían, lo voy a poner aquí, me deberían dar otra condición para poder elegir o calcular, para poder elegir entre 0 y pi radianes como fase inicial. Bien, como no me la dan, pues lo que yo voy a hacer es suponemos pues el valor más sencillo, suponemos que phi es igual a 0 radianes. Bien, y con esto, viendo otra vez pues cuál era la ecuación que la tenemos arriba, viendo que esa es la ecuación, pues yo ya puedo poner o escribir la ecuación de este movimiento ondulatorio o de esta onda. Sería I igual a 0,05 seno de 2πt menos 8πx más 0, ¿vale? Por lo tanto no lo ponemos. Y este sería el valor de la desplazamiento o el valor de la onda, la ecuación de esa onda. Bien, entonces este sería el apartado A. Bien, vamos a hacer el apartado B. El apartado B me dice lo siguiente: la aceleración de un punto de la onda situado en x igual a 25 centímetros y tiempo igual a 1 segundo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular la aceleración de un punto, o mejor dicho, la aceleración de cualquier punto de la onda en cualquier instante. Antes de eso, pues calcularíamos la velocidad de cualquier punto de la onda y en cualquier instante. Entonces la velocidad vendría dada por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Bien, pues derivando, tenemos la ecuación arriba, pues tendríamos que me quedaría 0,05 y la derivada del seno de esa función. Sería la derivada de la función, que es 2pi, con respecto al tiempo,
como tenemos 2πt menos 8πx derivada con respecto al tiempo, 2pi. Por, y ahora la derivada del seno de la función, que es el coseno de la función. Y esto sería la ecuación de velocidad. Bien, una vez que tenemos la ecuación de velocidad, para calcular la aceleración, pues vendría dada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Al derivar la velocidad, nos quedaría 0,05, 0,05 por 2pi, que son constantes. Ahora la derivada sería el coseno de una función por la derivada de la función, ¿vale? La derivada del coseno de la función, pues sería primero la derivada de la función, que sería 2pi, que multiplicado por el 2pi, pues le puedo poner 2pi cuadrado, todo al cuadrado, que me va a quedar 4pi al cuadrado. Y ahora la derivada del coseno de la función, que es menos el seno. Sería seno de 2πt menos 8πx, y tendríamos de unidades metros partido segundo al cuadrado. Bien, se me olvida, al ser el menos seno, ponerle el menos, que lo voy a poner delante. Bien, pues ya tendríamos la aceleración para cualquier punto y para cualquier instante. Esto sería la aceleración pues, de xt. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a recuadrar y me quedaría la ecuación para la aceleración. Bien, se podría hacer el cuadrado, lógicamente. Bien, pues el enunciado me dice que la calcule esta aceleración para x igual a 25 centímetros, que como he pasado todo al sistema internacional, pues sería 0,25 metros. Y para tiempo, 1 segundo. Bien, bueno, pues al sustituir tendríamos menos 0,05, que sería el valor que tenemos ahí, 2pi al cuadrado, vuelvo a decir que sería 4pi al cuadrado, y ahora sería el seno, y ahora es cuando sustituyo, 2pi por 1 menos 8pi por 0,25. ¿Vale? Phi, que es 0, que no se pone, y ahora tendríamos que calcular ese valor. Si hacemos el argumento del seno, me quedaría 2pi, y ahora 8 por 0,25 es lo mismo que dividir entre 4, 8, entonces sería 2pi menos 2pi. Bien, pues obtendríamos seno de 0. ¿Vale? Si nos damos cuenta, este valor es 0. Bien, y el seno de 0, pues también sabemos que es 0. Por lo tanto, la aceleración para 0,25 metros y tiempo 1 segundo, pues va a ser 0 metros segundo al cuadrado. Este sería el valor de la aceleración. Y así quedaría resuelto este ejercicio número 11.